Bueno, muy buenos días para todos. Quiero en primer lugar extender un agradecimiento especial a la OIS, a la Procuraduría General de la Nación por esta invitación y a los operadores de información que hoy nos acompañan. Nosotros hemos estado trabajando, digamos, en un proceso en el cual este sector de la seguridad social quiere mostrar, digamos, lo que hace y quiere, digamos, hacer notar que su servicio es un aporte finalmente al ciudadano, al afiliado, al usuario de la seguridad social y también al mismo sistema. Y por eso un poco de este panel, el mensaje que queremos inicialmente transmitir es que el sector de operadores de información ha sido un caso exitoso de cómo una industria del sector privado, si me permiten la expresión, genera una tecnología a favor y al servicio de la gente y de la seguridad social. Y por eso, digamos, hoy tenemos, y quiero también agradecer a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. ¿Aló? Quiero agradecer a nuestros panelistas del día de hoy su presencia. Son tres actores muy representativos e importantes para el sector de la seguridad social y en el país: Mi Planilla, Sopagos y Arus. Y en este sentido, digamos, quisiera contarles un poco, para los que no estén de pronto familiarizados con el caso colombiano, cómo ha sido esto. Antes del 2005, cada persona tenía que diligenciar una planilla física, una empresa tenía que diligenciar una planilla por cada trabajador y además de eso suponía, digamos, un trámite bancario de que la fueran al banco a pagar esos aportes a la seguridad social. Y eso generaba, digamos, no solamente un tema de tiempo, sino un tema de tramitología muy complejo que dificultaba finalmente la recaudación de los aportes de la seguridad social. Tenemos un dato interesante y es que para el 2005 3.2 millones de personas evadían los pagos a la seguridad social en Colombia y eso representaba aproximadamente 4.3 billones de pesos que dejaba de percibir o de recaudar el sistema de seguridad social. En el año del 2005 se crea la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y surge, digamos, esta iniciativa como un elemento, a propósito de este foro tan importante, como un elemento tecnológico que conecta a la gente, a las personas, a los aportantes con el sistema de seguridad social. Y ahí surgen los operadores de información, hoy operadores pila, como un sector de iniciativa privada que además con recursos propios, obviamente con el respaldo del gobierno, desarrolla, digamos, este proceso y esta tecnología que lo que va a buscar es, primero, generar una calidad en el servicio, una facilidad para que las personas puedan hacer sus aportes, pero sumado a eso, genera un control en lo que es la liquidación y finalmente el pago efectivo del aporte a la seguridad social, de manera tal... Sí, creo que ¿Aló? Listo. De manera tal que hoy es un modelo tecnológico muy robusto, muy fuerte, que hace, digamos, que el recaudo sea eficiente, sea transparente y sea efectivo. En Colombia, el día que la persona paga su aporte a la seguridad social a través de los operadores pila y a través de la planilla integrada de liquidación de aportes, ese mismo día le ingresa ese aporte a la administradora de seguridad social. El proceso se encarga entonces de
recaudar de una manera eficiente, de liquidar ese aporte, pero además también de hacer esa dispersión a las distintas administradoras, de manera tal que esos recursos ingresen el mismo día al sistema de seguridad social y ese mismo día la administradora pueda disponer de esos recursos, generando que los rendimientos de esos aportes estén en el sistema. Hay casos en que no sucede así, y uno puede citar, por ejemplo, el tema de Panamá. Panamá, además, con una situación particular, tiene una caja única, pero la persona paga el aporte y ese aporte ingresa a la caja 15 días después aproximadamente, generando rendimientos para el sector financiero, generando una serie de reprocesos, y hoy el modelo colombiano es un modelo de verdad exitoso, replicable además en otros países, donde lo que se hace a través de este proceso tecnológico es que se pone, digamos, una malla de validación a disposición de la seguridad social para también, digamos, generar unos controles, que la gente pague lo que le corresponde, que la gente también tenga la tranquilidad de que está pagando correctamente y por el canal legítimo, y que esos recursos finalmente ingresan a la seguridad social para los fines correspondientes. Este proceso, en términos muy generales, para no extenderme, maneja 60 billones de pesos anuales. 60 billones de pesos que representan o están representados en más de 15 millones de cotizantes y en más o menos una operación que genera una trazabilidad entre lo que es el proceso de aporte y el proceso de reconocimiento de derechos. Digamos que aquí hay un ligamen muy importante que hay que resaltar, y es cómo un poco ese proceso también genera la legitimidad para el reconocimiento de los derechos, y eso se ve muy particularmente en el caso de salud. El pago del aporte termina siendo, digamos, un legitimador del reconocimiento de los derechos, y eso, lo estoy hablando en términos de proceso, y eso genera, digamos, que la persona pues tenga ese canal legítimo de confianza. Adicionalmente, es muy importante resaltar que este sector ha desarrollado un proceso de asesoría integral. Antes del 2005 no había este proceso concentrado de asesoría. Cada administradora daba su asesoría individualmente y particularmente y en su tema puntual. Hoy este sector concentra un canal de asesoría a los usuarios de la seguridad social o los afiliados a la seguridad social único e integral, muy importante. El sector de operadores Pila tiene hoy más de 2.000 personas dedicadas a esta asesoría. Es un canal que funciona 7 días a la semana, 24 horas, y además es una asesoría integral. La persona que hoy quiera saber o tenga una duda en cuestiones de salud, llama al operador, pero también si lo tiene en pensiones igual, en subsidio familiar, en riesgos laborales. Y ese es un tema muy importante que quiero resaltar, porque sin lugar a dudas no solamente está el tema del proceso tecnológico del recaudo, sino que está también el proceso de orientar, asesorar y acompañar al ciudadano en los temas de seguridad social. ¿Quién le dice a la persona cuándo se puede cambiar de EPS? ¿Quién le dice a la persona cuál es su obligación de afiliarse a pensiones? ¿Cuándo es voluntario en el tema de subsidio familiar? Es el operador de información un poco el que está orientando a estas personas, y ese es un canal muy valioso que creo que hay que resaltar y que hay que aprovechar, porque esa línea directa con el ciudadano es clave para todos los retos que tiene hoy el país en materia de seguridad social. De esta manera, quiero decirles de manera antecedente que este ejercicio de los operadores de información en lo que tiene que ver con el recaudo, la liquidación y el control en los aportes de la seguridad social ha sido un proceso que se ha fundado en la tecnología. Es la tecnología lo que ha permitido que hoy Colombia tenga un modelo eficiente, tenga un modelo transparente. No existe ningún cuestionamiento en lo que manejan los operadores de información, y me refiero especialmente a el aporte que paga el ciudadano o la empresa y el traslado de ese aporte a
los sistemas de seguridad social. Es un proceso, repito, eficiente en cuestiones de tiempo, en cuestiones de agilidad, en cuestiones de calidad del servicio, pero también es un proceso que goza de transparencia y de legitimidad, de manera tal que la tecnología ha permitido casi que la materialización de un principio constitucional, que es la intangibilidad de los recursos de la seguridad social. Ese proceso tecnológico hace que los recursos de la seguridad social, que son sagrados, lleguen a su destino finalmente de manera oportuna, de manera eficiente y de manera íntegra. Y esto, digamos, representa que la tecnología es un aliado indudable en los temas de seguridad social, de protección social, pero además es un pilar fundamental para que se den el desarrollo de esos postulados constitucionales, pero también para que se dé esa progresividad, porque la progresividad creo que no solamente debe estar dada en función de los derechos, sino también en función de la eficiencia, en función del servicio. Cuando una persona tiene un sistema de seguridad social que le da calidad, que le da un buen servicio, que le da comodidad, que le da agilidad, que le da legitimidad, y además que le dé tranquilidad de que la persona sabe hacia dónde va su dinero y hacia dónde está, digamos, enfocada su protección, pues eso también reviste un poco el componente tecnológico, porque sin esto jamás se hubiera logrado estos desarrollos en Colombia. Entonces, quiero ya darle lugar a los panelistas y un poco delimitar el marco de este panel hacia el punto concreto de cómo el sector de operadores pila ha sido un sector que a partir de la tecnología ha generado calidad en el servicio, ha generado eficiencias en los procesos y sin lugar a dudas ha aportado al desarrollo de la seguridad social y de la protección social en Colombia. José Jesús Ramírez, gerente de Mi Planilla. Quiero preguntarte cómo a través de la tecnología en el criterio de Mi Planilla se ha logrado mejorar el punto del recaudo de la seguridad social en Colombia. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Sabal. Bueno, lo que hemos escuchado también ayer a nuestros colegas, tanto de Asfotos. No. ¿Ya se escucha? No. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Bueno, doctor Sabal. ¿Se escucha? La pregunta entonces concreta es cómo los operadores de información hemos aportado. Aló, aló. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Ya? Ok. ¿Aló? Entonces, hablábamos ayer y veíamos pues a nuestros colegas tanto de Asofondos como de ¿Aló? Colpensiones, un poquito pues el tema o el hito que se marcó antes de pila y después de pila. Entonces, antes de pila realmente pasábamos o manejábamos un tema puramente de papel, donde los datos, pues veíamos que estábamos como tal en microfichas, y a partir de pila
todos esos documentos, esos papeles pasaron como tal a ser datos. Esos datos como tal tienen que estar como tal soportados en unas plataformas tecnológicas de gran capacidad, plataformas pues que permiten algo fundamental, y yo creo que el secreto de Pila no ha sido como tal el solo sistema Pila, sino la forma como interopera. La interoperabilidad que tiene Pila es muy grande. Pila interopera con todo el sistema financiero, opera con las bases de datos estatales, y pues es importante tener en cuenta que antes que un aportante realice un pago, los operadores Pila debemos hacer una validación de ese aporte con 14 bases diferentes. Las 14 bases diferentes donde está Bedua, donde está RUAF, madres comunitarias, pymes, MIPYMES, pensionados, prepensionados. Eso pues para lograr que el aporte como tal que se haga llegue y sea cada vez más puro. Entonces la interoperabilidad es uno de los aportes como tal con los que ha contribuido Pila para que el aporte a la seguridad social sea un aporte exacto. El otro tema es la interconexión. Cuando nosotros vemos la interconexión, hablamos de unos grandes sistemas de información garantizando que los recursos, que la plata, los 6 billones mensuales que se mueven a través de Pila, fluyan el mismo día como tal hacia su destino, sin que exista la posibilidad que se desprenda, que se pierda como tal un peso de la seguridad social. En el tema Pila existe también otro gran pilar y tiene que ver como tal esos modelos de asistencia como tal que se han dado. El tema de lograr que realmente convertir historias en datos es uno de los grandes retos. Cuando hablamos de las historias es que en todos nuestros canales de atención jamás llaman como tal a decirnos voy a pagar la seguridad social por un determinado tipo de aportante, tipo de cotizante, con determinado tipo de planilla, sino que llaman a contarnos historias. Esas historias tenemos que convertirlas nosotros en datos. Entonces, ese aporte como tal es fundamental, porque el apoyo como tal para los aportantes y para los cotizantes se convierte en un beneficio final para las administradoras de seguridad social, porque esa historia como tal nosotros ya lo convertimos en datos, pero esos datos ya han sido validados con todos los datos estatales. Entonces el fundamento y el valor de los operadores Pila está dado no solamente en las grandes plataformas tecnológicas, sino que está también en los modelos de asistencia y de apoyo y de asesoría para los usuarios. Gracias. Aló. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Sí. Gracias, José Jesús. Yo quiero acá resaltar algo interesante, y es que a pesar de que es un proceso que maneja 60 millones de pesos anuales, alrededor de unos 17.800 millones de dólares, este sector no administra. Aló. Aló. ¿Se escucha? Sí. Les decía que lo interesante de este proceso es que, a pesar de que es un sector que maneja 60 billones de pesos anuales, 17.800 millones de dólares aproximadamente, es un sector que no administra, no dispone un solo peso de la seguridad social. Lo que hace este proceso tecnológico es que la gestión del recaudo sea absolutamente un trámite sistémico, procesal y tecnológico que haga que la plata, claro, fluya por el sector financiero como fluye normalmente en cualquier sector, pero que llegue de manera intangible. Y yo creo que eso es algo que hay que resaltar, y sobre todo cotejarlo un poco con lo que pasaba en el 2005, cuando en el 2005 el trámite era muy manual, muy, digamos,
casero, si me permiten la expresión. La empresa tenía que mandar a la persona con todas las planillas por cada trabajador, con toda la plata en efectivo para el tema de pagar en el banco su seguridad social, y hoy es una cosa que demanda minutos, donde tecnológicamente el empresario liquida su planilla por sus trabajadores y utiliza, digamos, los canales tecnológicos para hacer el pago, de manera tal que no solamente en los temas de tiempo, de calidad del servicio, de seguridad, este proceso, digamos, ha representado un gran avance sin lugar a dudas para la gente y para la seguridad social. Doctor Juan Guillermo, yo me atrevo a afirmar en este panel que el caso de los operadores de información, de los operadores pila, y el proceso que ha tenido la pila en Colombia ha sido un caso exitoso de tecnología aplicada al servicio de la gente y al servicio de la seguridad social. En su criterio, doctor Juan Guillermo, ¿podemos sustentar esto? ¿Podemos afirmar con certeza que el caso de los operadores de información y de la planilla integrada de liquidación de aportes es un caso exitoso de aplicación de la tecnología al servicio de la gente y de la seguridad social? Gracias. Doctor Luis, yo pienso que sí. Nosotros, cuando uno va alcanzando los hitos, pues se la va olvidando lo que traía del pasado. Cuando arrancamos en el 2005, pues digamos lo primero que hicimos fue hacer un control de evasión y elusión. En ese momento era impensable tener una misma base de liquidación para salud, pensiones, ARLs. De pronto las cajas de compensación en ese momento estaban un poco más controladas porque era la misma base de la nómina. Pero en ese momento yo trabajaba para una EPS en salud y la mayoría de aportes se recibían por un salario mínimo, porque el nivel de prestaciones para los trabajadores era lo mismo, no importaba si se recibía por 20 salario mínimo o por un salario mínimo, la prestación para el trabajador era exactamente igual, excepto las incapacidades, pero el servicio que recibía en una atención en salud era la misma como lo es hoy. Pero las empresas que tenían el ánimo de hacer evasión, pues no tenían ninguna forma de controlarlo, o al menos eso pensaba el trabajador, porque al momento de pensionarse sí iba a tener alguna dificultad. Entonces, cuando cubrimos ese hito, pues esa parte ya nos olvidó, que fue un aporte que hizo el operador de información a eso. El ministerio desde ese momento ha venido implementando una cantidad de validaciones que han sido muy importantes, no solo para las administradoras, para el gobierno, sino para las mismas empresas, porque muchos de los errores que se cometían era por el desconocimiento de la norma. Entonces, desde la entrada, impedir que las empresas cometan los errores, pues es un beneficio para todos, para ellos porque se evitan sanciones, para el trabajador porque puede acceder a una prestación de un servicio sin problema, porque no va a tener problema al momento de pensionarse y porque si tiene un accidente laboral pues lo van a atender y va a tener derecho a su pensión o a su resarcimiento sin ningún problema. Hemos ido avanzando. Hoy la atención, cuando digamos los atendemos en una línea, pues lo podemos hacer de una manera más automatizada. Ya pues la mayoría de operadores tenemos servicios de VoiceBot, tenemos MailBot, tenemos robots que son capaces de intuir qué es lo que nos va a reportar un empleador para casi tener la planilla lista cuando este señor nos llama y decirle, esta es su planilla, valídenos que esa información es correcta y disminuir el trabajo que este señor tiene al momento de reportarnos una liquidación. Eso pues ya la mayoría de los operadores lo tenemos implementado y es mucho más fácil para un empleador reportarnos a nosotros una novedad o reportarnos una persona que sea que viene nueva del sistema. Eso pues se logra a través de la tecnología y de las nuevas tendencias. Ayer hablaba mucho de analítica y de inteligencia artificial. Les contaba ahora en una conversación que tuvimos previa aquí a los panelistas. Nosotros en Narus desarrollamos
para las administradoras, incluso para nuestras clientes, un predictor de incapacidades que permite a las empresas a través de inteligencia artificial saber qué trabajadores se le van a incapacitar en el futuro. Eso no con un ánimo distinto a poderle decir al señor, al empleador, mire, haga un plan preventivo en estas personas que posiblemente se le van a incapacitar el mes que sigue. Eso se hace a través de tecnología y eso sale de la pila con la historia que tenemos, sale de todas las novedades que hemos recibido y algunas otras fuentes de información de hábitos que tiene la persona que nos permiten de una manera muy certera, por encima del 90%, decirle, es posible que este señor se vaya a enfermar y es posible que usted tenga que hacer un plan preventivo para que no se enferme y para que ese predictor se equivoque, por decirlo de alguna manera. Entonces, de verdad que la tecnología, sí, a través de pila ha contribuido al bienestar de los trabajadores y a la evolución de las empresas, disminuyendo ausentismo. Este es un sistema que ya goza de confianza en las empresas, confianza en los trabajadores. Ya los trabajadores pueden tener la certeza que se está por lo menos liquidando con la misma base para todos los sistemas de protección social. Y digamos, el gobierno lo tiene legitimado como un medio válido para el recaudo y la liquidación de aportes. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Y quiero resaltar algo. Hace varios años Colombia tenía un problema muy sencillo y los que han estado toda la vida en los temas de seguridad social seguramente lo recuerdan. Y era unificar la base de liquidación para los sistemas. ¿Qué pasaba en alguna época? La persona que pagaba sobre el mínimo al sector salud o al sistema de salud tenía los mismos derechos, servicios que el que pagaba sobre el tope máximo. No pasaba igual en el sistema de pensiones, porque obviamente del aporte dependía finalmente el reconocimiento de las prestaciones económicas. Y pues en Colombia desafortunadamente pasaba eso muy claramente y muy recurrentemente o muy frecuentemente, y es que se tenían casos, y ustedes, doctores, seguramente lo recuerdan muy bien, en que la persona cotizaba sobre el tope máximo a pensiones y cotizaba sobre el tope mínimo a pensión, ¿cierto? Y ese era un proceso difícil, cultural, en fin, y yo creo que evidentemente con el desarrollo normativo correspondiente se materializa, digamos, ese control efectivo a través del proceso tecnológico. Es la pila y es el proceso que desarrollan los operadores pila los que permiten que hoy haya uniformidad en la base, que la persona pague lo que le corresponde, porque creo que en Colombia nos falta avanzar mucho en el tema de cultura de la seguridad social. Somos conscientes de los derechos, pero también hay que generar mucha conciencia en los deberes que tienen las personas frente al sistema. Y en esa medida, este proceso tecnológico muestra que no solamente también genera calidad, que genera eficiencias, que genera mejoras para el sistema, sino que también es una tecnología que también puede generar controles para no solamente desarrollar, digamos, unos avances tecnológicos importantes como los que muestra el doctor Juan Guillermo. Hace 20 años nadie creería que eso sería posible, que un desarrollo tecnológico pueda predecir y pueda anunciarle a una entidad o una empresa un proceso de incapacidad, que le pueda decir adelante si usted desarrolle procesos de prevención y promoción y además tenga un plan de contingencia, porque esto es una probabilidad muy alta en el desarrollo de su gestión o de su proceso. Entonces, simplemente quiero resaltar que esa evolución que muestra el doctor Juan Guillermo también ha desarrollado contras y también ha desarrollado evolución en otros esquemas que afectan la seguridad social. Y desafortunadamente hoy en Colombia tenemos lo que el sector de operadores pila ha denominado las afiliadoras de poste. Las afiliadoras de poste
es un problema creciente, es un problema latente que nos preocupa mucho como sector y que generamos, digamos, una alerta temprana para el país y para las autoridades. Es un problema que la UGPP estima aproximadamente en 2.2 billones de pesos para el año 2018 en lo que tiene que ver con evasión y elusión, y creemos que este componente de las afiliadoras de poste es un componente que representa un porcentaje muy importante en esa cifra. La seguridad social no tiene descuentos, no tiene promociones, no tiene 2x1, son obligaciones definidas en la ley. Y uno encuentra, por lo menos en el caso de Bogotá, en muchos postes de la ciudad, aproveche, promoción, pague su seguridad social en 80.000 pesos, hoy le regalamos subsidio familiar si paga por nuestra vía, ahórrese ARL, no pague pensión, solamente pague salud, en fin. Es una práctica que nos preocupa mucho porque finalmente no solamente es una defraudación a la seguridad social, sino que termina directamente afectando el reconocimiento de los derechos de las personas. Y lo estamos viendo de manera latente. La Procuraduría General de la Nación además es una fiel testigo de esta situación. Cómo una persona que paga por una afiliadora de estas irregulares durante muchísimos años, cuando va a pedir el reconocimiento de su derecho pensional, pues resulta que no tiene las semanas necesarias porque nunca le pagaron la afiliación, nunca le pagaron el aporte, perdón. La persona que cree que tiene una cobertura en riesgos laborales y desafortunadamente se accidenta y va a la ARL a pedir el reconocimiento de sus prestaciones asistenciales económicas, tiene la misma situación. Y por esto, digamos, podría pasarme toda la mañana dándoles estos ejemplos, pero sí quisiera que desde la experticia del operador de información o del operador pila Azopagos nos cuenten un poco, doctor Jorge, cómo están viendo esa amenaza y no solamente cómo la están viendo, sino cómo creen ustedes que hay que empezar a trabajar y hay que combatir esas prácticas irregulares. No podemos seguir dejando pasar por alto y creyendo que estas entidades, que miren, tienen páginas web, tienen asesores comerciales, visitan a las empresas. En el sector rural es más grave la cosa, casi que en el sector rural, si me permiten la expresión, son los que dominan el mercado, son las entidades que manejan y que generan, digamos, una legitimidad falaz en las personas y en las empresas. Sumado no solamente a estas afiliadoras de poste, sino a las agrupadoras irregulares, que es otro modelo que también está creciendo en el país. Entonces, en síntesis, doctor Jorge, ¿cómo ven ustedes este problema y cómo creen ustedes que hay que empezar a trabajar en erradicar estas prácticas irregulares que afectan a la gente y a la seguridad social? Más persistente. Aló. Bueno, buenos días a todos. Digamos que para poder, conocer el día de hoy ya en cifras, como lo ha dicho la UGPP, más de 2 billones de pesos de defraudación, lo primero es que hemos llegado acá porque hemos tenido información para lograrlo. En Colombia, el proceso para poder llegar a este punto de estar cruzando todas las fuentes de información que se hace desde el punto de vista de la fiscalización o en el caso nuestro desde la operación de recaudo, pues ha tenido que pasar todos estos años para llegar acá y todo basado, en una tecnología que el día de hoy es compleja pero que funciona. La solución a esto o cómo abordar esta problemática tan compleja, hay que abordarlo desde los temas muy profundos, que tiene que ver con un tema que en Colombia estamos implementando, donde creemos que la capilaridad que hemos llegado al día de hoy a todos los aportantes en el país hace que tengamos, un acceso ya a los formales, al mercado formal, donde se dan las relaciones laborales formales, pero con unos retos muy grandes, que es en la informalidad y en las relaciones laborales
que no están tan explícitas. Y eso en el fondo es un tema estructural que en Colombia lo debimos haber abordado primero de lo que se hizo a recaudo, y es el tema de las afiliaciones. Porque todos sabemos que en el momento de liquidar una planilla, pues se están generando un tipo de relaciones laborales que en el proceso es conocido como en el proceso de afiliación. Entonces, toda esa labor que se está efectuando del SAT, del Sistema de Afiliación Transaccional por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, en el que debemos avanzar profundamente para hacer explícitas las relaciones, ahí hay un punto muy importante en el que en la medida que lo avancemos vamos a poder, digamos, a clarificar cómo se dan las relaciones laborales y cómo se pueden explicitar en un proceso de afiliación y donde se puedan hacer más francamente eso. Otro tema que es de fondo y que es estructural y que deberíamos atacar es el tema de inspección, porque de todas maneras, ¿por qué? La gran pregunta, y como lo está diciendo el doctor Luis Adolfo, si son tan evidentes ese tipo de relaciones, es decir, si en todas las ciudades se encuentran los avisos, hay asesores comerciales que hacen visitas comerciales, tienen direcciones donde se realizan esos procesos. Hay un ejemplo en el centro de Bucaramanga, hay un edificio completo con oficinas de afiliación, entonces uno dice, si existen, si son evidentes, ¿por qué no se están atacando ese tipo de cosas? ¿Y por qué no se atacan? Porque no tenemos un sistema de vigilancia e inspección fuerte, en el que obviamente hay otro factor muy importante que tiene que haber, y es que como en los estudios de seguridad social se habla muy claramente de la miopía, las personas no tienen necesariamente conciencia clara de cuándo es que van a necesitar las prestaciones y por lo tanto no están suficientemente informados si hay una asimetría de información. Entonces, la vigilancia y control es un tema profundo en el cual hay que actuar en Colombia, porque no solamente, digamos, con establecer un proceso de afiliación transaccional, cuando todo depende de la voluntad de la autodeclaración, es decir, donde seguramente en Colombia tenemos también que avanzar en un tema de revisar a profundidad qué tan benéfico es que tengamos procesos de autoliquidación y no de facturación, en el que nosotros estemos conociendo a profundidad y dejando a la voluntad de los ciudadanos que sean ellos los que autodeclaren cómo lo tienen que hacer. Y esto es una discusión, digamos, de muchísimo calado y muchísima profundidad en todos los sistemas de seguridad social, que cuando conocen sistemas como el colombiano en el que hacemos autodeclaración, dicen ni en los países nórdicos donde hay una disciplina más profunda de entendimiento de seguridad social y de cultura desde muy jóvenes en el tema de seguridad social, entender que en un país como el nuestro tengamos autodeclaración. Entonces seguramente ahí hay otro tema de profundidad muy grande que tenemos que hacer. Y lo siguiente tiene que ver que estos procesos que son de altas complejidades en las relaciones laborales se tienen que abordar con tecnología de punta. Es decir, ya en este momento en que muchas de las relaciones laborales, y lo hablábamos con el director de la Tesorería de la Seguridad Social Española, los temas de las plataformas tecnológicas que ya están intermediando entre las relaciones laborales, donde ni siquiera muchas veces ni el mismo trabajador que está en esa intermediación de una plataforma no conoce ni siquiera ni quién lo está contratando, ni quién lo estaba, con quién tiene realizado las condiciones. Los usuarios como nosotros que por tener una aplicación de domicilios, por ejemplo, vamos aceptando las condiciones que nos dice la plataforma y no sabemos qué tipo de relaciones contractuales estamos haciendo. Entonces, en la medida en que eso avanza muchísimo más rápido, no podemos estar pensando que con procesos no tecnológicos no hay que abordar, digamos, esta problemática profunda. Esto hay que hacerlo con los temas de Big Data, inteligencia artificial y poder determinar muy claro quiénes son los responsables del pago de las cotizaciones, porque tarde o temprano, si nosotros no abordamos eso, estamos abonando en una cuenta a futuro
de las prestaciones que luego hay que reconocerle a las personas. Es decir, lo que el día de hoy, cada día que estamos dejando de responsables de cotizaciones de seguridad social o de las apropiaciones que se tienen que hacer para la seguridad social, tarde o temprano la sociedad la estaremos pagando vía impuestos, lo estaremos pagando de una u otra forma o viendo los problemas sociales sin atender. Entonces, para mí, y resumiendo un poco el tema de cómo deberíamos atacarlo, pues obviamente con los temas de poner temas como lo que ocurrió en Pila hace 14 años, que lo tenemos que hacer muchísimo más rápido y con la participación, digamos, de todos los elementos que hemos construido institucionalmente en Colombia, abordar los temas de afiliación electrónica para poder tener todo el proceso estandarizado, así como Juan Guillermo nos comentaba y José Jesús, sobre cómo trascendimos y pasamos una cantidad de hitos de un tema que era complejo, que era recaudo, hacerlo igualmente en afiliación. El tema de vigilancia y control, muy importante porque cada día más se inventa la norma y la trampa está hecha, es decir, y no hay una vigilancia profunda, hay que hacer y tiene que haber sanciones y tiene que haber responsables. Creo que todos los que aquí en Colombia conocemos la historia de lo que ha pasado con la UGPP, que ha hecho explícita una cantidad, digamos, de no pagos a seguridad social que hicieron durante mucho tiempo y donde ha podido intervenir la UGPP, pues ha hecho, digamos, un recaudo importante de eso. Eso hay que hacerlo también en el tema de las relaciones laborales y las afiliaciones y obviamente con tecnología de punta para poder abordar de fondo un tema de las relaciones laborales que es bastante complejo. Muchas gracias, doctor Jorge. Y con el ejemplo de Bucaramanga, me hace recordar que estas prácticas irregulares y estas afiliadoras de poste se están volviendo un tema tolerable en la sociedad y tolerable en el sistema. Yo conozco casos, por ejemplo, sí, tienen oficinas, yo conozco casos de estas afiliadoras irregulares que les mandan anchetas navideñas a sus empresas en fin de año. Y lo que quiero resaltar con este tema es que lo que no puede permitir el país es que estas entidades irregulares crezcan como un sector formal, legal, legítimo en la economía colombiana y en la seguridad social. Y por eso el sector de operadores creo que tiene no solamente, digamos, la intención, sino que tiene el deber de alertarle al país, de alertarle a las autoridades lo que está sucediendo. Esto no puede convertirse como hace algunos años. Voy a poner un ejemplo que puede no ser el más acertado, pero digamos lo irregular era que a alguien le pusieran un parte de tránsito. ¿Por qué? Porque el país estaba acostumbrado y era un tema cultural que el parte o el policía de tránsito, cuando lo paraba, a pesar de haber cometido la infracción, pues era un tema que se podía negociar directamente. Y me explico, lo raro era que a alguien le colocaran un parte de tránsito. Lo que quiero decir con esto es que el país no puede aceptar esto y el país no puede tolerar que estas entidades y que estas prácticas sigan creciendo. Y lo que hoy alertamos es que están en crecimiento y cada día más se perfeccionan y además de eso utilizan la tecnología para estos efectos y eso hay que alertarlo, hay que combatirlo. Y por eso, doctor José Jesús, yo quisiera ya adentrarnos un poco más frente a este panorama de prácticas irregulares, de defraudación a la seguridad social, de afectación a los derechos de las personas, cómo la tecnología puede aportar a esos procesos de control, cómo puede también la tecnología empezar a ver de una manera muy consecuente y acertada a la realidad del país, cómo puede generar, digamos, un aporte a ese control frente a esas afectaciones que se dan a la seguridad social.
cuarto intento. ¿Funcionó? ¿Sí? Ok. Listo. Pues acá hay varias cosas a tener en cuenta. Desde el sector de los operadores pila, nosotros tenemos tres cosas que seguramente que le aportan como tal a la seguridad social y le aportan mucho como tal a los trabajadores. Desde el punto de vista de la seguridad social, toda la capacidad de almacenamiento que tenemos los operadores de información hace que realmente todo el sistema, el gobierno, las propias administradoras tengan que tener la tranquilidad que del primer pago que se hizo a la seguridad social del año 2005 está completamente almacenado, conservado, con los mejores estándares de información y almacenamiento. Para el sector pila, el concepto de archivo muerto no existe. Acá todo el archivo como tal está vigente y puede ser en cualquier momento solicitado como tal por la UIPP, por el propio ministerio. Entonces, si bien es cierto, en el momento que se realiza como tal un pago, toda la información llega a las administradoras de seguridad social, una copia de esa misma información le llega como tal al gobierno. Si el gobierno por alguna situación se le pierde como tal un registro, claramente nos lo pide siempre a los operadores pilas y los operadores tenemos que tenerlo. Entonces, claramente, la conservación de esa información y la trazabilidad es una de las cosas que son fundamentales como tal para este tema. Hay otro tema y es que desde el año 2012 los operadores de información comenzamos a ser vigilados por la Superintendencia Financiera y eso implica cumplir con los estándares más altos de seguridad de la información. Desde que nació Pila, uno de los requisitos era usted tiene que certificarse en la norma ISO 27001 para ser operador Pila. Nos certificamos en ISO 27001, luego entonces en el 2012 la Superintendencia Financiera entró a vigilarnos y entonces dijo usted debe cumplir con la circular 029 con la circular 052, en la cual pues, nos puso como tal a cumplir con las mismas condiciones de seguridad que maneja como tal el sector financiero. Y en este momento inclusive ya estamos implementando la circular 007 que es la de ciberseguridad. Entonces, en este caso, la tranquilidad que tiene como tal el gobierno es que ya estamos, o sea, toda la información está como tal almacenada, está cuidada, está resguardada y además de eso cumpliendo con los más altos estándares. Adicional a eso, para los aportantes, los operadores de información conservamos la planilla que sube inicialmente como tal el aportante, conservamos el histórico de la trazabilidad de qué correcciones hizo, qué correcciones se le hicieron, cuál fue la planilla final como tal que quedó. Entonces el aportante que hizo el pago del año 2007 puede ir a mirar por qué empleados pagué, qué fue lo que subí, qué correcciones hizo la pila y traerla. Y además de eso, todos los archivos que le enviamos a cada una de las administradoras está conservado, la información que se le envió al ministerio y ahora en este momento y desde el año 2014 estamos enviando información a ADRES también, que es para generar el proceso de compensación de la seguridad social. Pues hay un tema que en la línea nosotros estamos como tal cumpliendo como tal con todos los estándares, no escatimamos esfuerzos de tener siempre tecnología de punta para lograr esto, para lograr que el dato de 2005 se hable con el dato del 2019, que el dato sea coherente. Y la certificación de ISO 27001 es como tal una garantía de ello. Sin embargo, en mi concepto creo que puede haber como tal un hueco, y es que en la medida en que nosotros desde la entrada cumplimos con el estándar ISO 27001, cuando la información viaja para los destinatarios finales, que seguramente son las administradoras o es el propio gobierno, seguramente que ellos no están obligados a cumplir con la norma ISO 27001. Entonces, de alguna forma, creo que el tema debería ser homogéneo y debería también exigírsele bien a las instituciones públicas o privadas de gobierno, así como a las entidades con las que el gobierno contrate y que manejen información de la seguridad social, que manejen y cuiden como tal, o sea, todos estos estándares, para que seamos como tal y garanticemos que desde la entrada hasta el destinatario final toda la información de la seguridad social
cumpla como tal con las condiciones y con los más altos estándares en este momento de seguridad de la información y además de eso de ciberseguridad como tal, que es el futuro. Gracias, José. Yo creo que es importante tener en cuenta que este es un proceso que ha venido evolucionando desde el 2005, como lo cuenta el doctor José Jesús. Es un proceso que no puede ser estático, que no puede culminar en un punto, sino que cada día tiene que irse desarrollando y progresando. Pero esto no solamente es un tema tecnológico, tiene muchos componentes, especialmente dos que quiero resaltar, y es el componente normativo. Digamos que ese es un proceso tecnológico que tiene un regulador puntual, que es el Ministerio de Salud, y que la evolución de la tecnología también depende de manera directa de que se dé esa evolución normativa y de que las normas que regulan este proceso tecnológico entiendan y se adecúen, digamos, a esta práctica, a esta realidad de las cosas. Asimismo, también sugiere, digamos, este proceso de evolución que la gente tenga la posibilidad de entender estos cambios, de asimilarlos y de manejarlos para que el proceso fluya. Y por eso resalto que el proceso de asesoría es clave y el proceso de asesoría que tienen los operadores pila es muy importante para estos efectos. En esa medida de evolución tecnológica, de control, hay que trabajar de manera articulada y hay que trabajar también desde los distintos actores y integrantes del sistema de seguridad social, las administradoras, el gobierno, la ciudadanía, los entes de control y los operadores de información como el aporte tecnológico a ese proceso. Pero todo tiene que estar en armonía. ¿Por qué? Porque si no, nada saca el desarrollo tecnológico si no tiene, digamos, un eco o si no tiene una coherencia con el marco normativo, si no tiene, digamos, un afianzamiento desde la población usuaria y obviamente una gestión desde las propias administradoras. Y en esta medida yo creo que hay otro frente que es importante que se debe resaltar y que los operadores pila pueden ser también un fiel testigo de cómo el proceso tecnológico en su evolución también genera una evolución en lo que significa o en lo que representa la calidad del servicio. Y al comienzo mencionábamos, miren, que una empresa tenga que liquidar manualmente una planilla por cada trabajador y que esa empresa tenga que mandar a una persona a un banco, a hacer una fila, a pagar y a devolverse con esas planillas para guardarlas en un archivo y tener esos soportes. Hoy eso, con este proceso tecnológico, representa algo muy importante y es calidad en el servicio. Y yo quisiera, doctor Juan Guillermo, que además con ese ejemplo de las predicciones de incapacidad, ¿cómo puede este proceso tecnológico avanzar hacia la calidad en el servicio para la gente? Yo creo que la tecnología en este punto tiene que tener dos enfoques. Una tecnología enfocada al servicio del sistema, al servicio de la seguridad social, pero también es una tecnología que tiene que estar enfocada al servicio de la gente. Una tecnología que le genere a la gente calidad, porque el sistema de seguridad social finalmente lo que termina dando es un servicio a la gente, claro, a través del reconocimiento de derechos fundamentales, pero finalmente es un servicio y como cualquier servicio tiene que darse con calidad. Entonces, doctor Juan Guillermo, ¿cómo este proceso tecnológico genera calidad y cómo se puede evolucionar y progresar en esa calidad para la gente? Bueno, esto es un servicio que precisamente se pensó muy orientado hacia la gente. Pues la autoliquidación, como la conocemos, es un servicio, pues un tema complejo. Es un tema que de pronto lo entendemos nosotros muy fácil, pero que digamos para el ciudadano de pie no es tan fácil. Cuando uno se enfrenta a una autoliquidación de aportes, eso lo primero que genera es miedo. Una cantidad de preguntas y de campos que cada vez
digamos, las normas lo complejizan más. Sin embargo, nosotros como operadores de información hemos tratado de facilitarlo un poco, hemos evolucionado en ayudas tecnológicas para que para los aportantes sea mucho más fácil, para que las administradoras también tengan herramientas que le permitan, digamos, usar nuestra información de una manera mucho más fácil. Ayer lo decía Jenny en su intervención de que le tocó luchar con nosotros para que nos pudiéramos conectar a sus sistemas y poder hacer unas validaciones de una manera más transparente. Pues la verdad es que eso es beneficio para ambos. Para nosotros también es mucho más fácil poderle entregar a los aportantes información y no permitir que ellos digamos, cometan errores. Digamos que fue una lucha compartida porque del lado de nosotros también fue una lucha con ellos para que nos entregaran los datos, porque realmente es beneficio no solo para las administradoras, para nosotros también, pero para los aportantes, por supuesto, es mucho más fácil no equivocarse desde la entrada. Entonces, digamos que en eso hemos evolucionado bastante, se facilita para el cliente. Nosotros hoy tenemos herramientas automatizadas de robótica que le permiten al cliente poder hacer unos procesos mucho más ágiles y fáciles para hacer una liquidación de aportes sin que tenga que conocer toda la normatividad de seguridad social, sin que cometan errores. Hay temas, ahora lo mencionábamos también, en las validaciones. Creo que hemos hecho muchas validaciones desde el punto de vista descriptivo, desde la entrada, pero tenemos que avanzar en temas de analítica, que con toda esa información que nosotros tenemos podamos ir a hacer con científicos de datos unas validaciones de mucho mayor valor, que podamos entregar datos que desde el punto de vista gobierno administradora podamos identificar dónde está el fraude. Y eso es posible con la cantidad de datos que ya hoy tenemos nosotros. Identificar que estas empresas están no cometiendo errores, sino tratando de hacer trampa al sistema. Porque desafortunadamente cada que el gobierno se inventa una norma y cada que le ponemos una validación al sistema, encuentran la manera de hacerle el quite a la norma, hacerle el quite a la validación y hacer trampa. Y ahí todos hemos luchado, la UGPP, los diferentes entes de control del gobierno, pero aún así todavía tenemos fraude en el sistema de seguridad social y a través de la pila, a través de las bases de datos que nosotros tenemos y a través de la tecnología, a través de la analítica, de la inteligencia artificial, de tecnología, nosotros podemos entregar información de valor con científicos de datos, con matemáticos que nos puedan entregar ese dato que tanto nos serviría para tener un sistema de seguridad social mucho más transparente de cara al gobierno, de cara a las administradoras y a los empleadores que sí quieren hacer las cosas bien y no tener que subir, digamos, los aportes a la seguridad social para que este sistema sea sostenible. Tenemos retos importantes. Nosotros hoy nos enfrentamos a una nueva forma de trabajo, lo decía Jorge ahora, el tema de las plataformas. Se me acabó la moneda del micrófono, pero bueno, lo voy a hacer por este lado. Nos enfrentamos al tema de las plataformas. La verdad es que es un nuevo modelo de trabajo. Les decía, nosotros en la compañía tenemos una nueva plataforma y queremos hacer de una manera correcta los pagos de seguridad social. Sin embargo, nos enfrentamos a que la misma normativa que tiene el gobierno no nos permite hacerlo de una manera tranquila, no nos permite hacer esos aportes que quisiéramos hacer de una manera completamente transparente. Entonces la verdad es que no solamente la tecnología, sino que no nos acompaña la normatividad. A eso nos enfrentamos y eso es lo que tenemos que hacer ahora en adelante y es el reto que tenemos. Hoy está todo el tema de la normatividad de
del piso de protección social, el régimen subsidiado, y hoy nosotros como operadores de pila estamos listos a acompañar ese tema y creo que nos tenemos que conectar a eso, a todo el tema del sistema transaccional de afiliación, al SAT. Entonces tenemos que conectarnos ahí, estamos listos, nuestra tecnología está lista para hacerlo. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Guillermo. Yo creo que estamos viendo cómo la tecnología, digamos, ha venido en un proceso evolutivo que aporta a la seguridad, que aporta a la calidad en el servicio, que aporta, digamos, a que, repito, esos principios que rigen la seguridad social se vayan materializando, a que los postulados de un Estado social de derecho, como el caso de Colombia, se vayan volviendo una realidad día a día y que esto finalmente termine en un resultado concreto, y es el reconocimiento efectivo de los derechos para las personas. Y eso que mencionaba el doctor Juan Guillermo es muy importante, porque como tenemos además un norte claro que es la progresividad de estos derechos, y tenemos hoy ya unos retos puntuales en Colombia, retos además definidos legalmente en el Plan Nacional de Desarrollo, y puntualmente me refiero, doctor Juan Guillermo, al piso de protección social. ¿Cómo vamos a empezar a desarrollar esos postulados y cómo vamos a empezar a hacerlos una realidad para la gente? Esto no puede ser una letra muerta plasmada en una ley. Esto tiene que llegar a la gente, tiene que llegar a la realidad y a la sociedad, y tiene que generar esas coberturas y esas protecciones. Y en esa medida, las políticas públicas plasmadas en estos desarrollos legales tienen que tener como pilar y como aliado los procesos tecnológicos. Y puntualmente, hablando del piso de protección social, doctor Jorge, hay grandes retos. Hay grandes retos. Ayer mirábamos cómo Colpensiones ha venido desarrollando un proceso tecnológico muy interesante, cómo avanzan en su proceso de afiliación electrónica, cómo avanzan en implementar temas de inteligencia artificial para sus asuntos de historias pensionales, para evitar los fraudes en los temas de reconocimiento de derechos económicos. Y evidentemente es un, digamos, ejemplo a seguir, donde la tecnología tiene que llegar a todos los ámbitos de la seguridad social para generar todos los aspectos positivos que se pueden derivar: reconocimiento de derechos eficientes, ágiles, oportunos, certeza, evitar prácticas corruptas, evitar fraudes. Pero del otro lado hay unos nuevos retos que hoy están en el país, y quiero referirme puntualmente, doctor Jorge, al tema del piso de protección social. El piso de protección social hoy está dispuesto en este Plan Nacional de Desarrollo, y hay que empezar a trabajar en él, y hay que empezar a desarrollarlo de una manera eficiente. Esto tiene que ser un programa exitoso, y tiene que tener de manera indudable un aliado clave, que es el proceso tecnológico desde todas las perspectivas. Acá tenemos hoy un cambio sustancial, y es que BEPS pasa de ser un programa voluntario a volverse un tema obligatorio. Hay un aporte definido en la ley, con una base gravable definida en la ley, con una connotación ya de recurso parafiscal, con una orden legal de vigilancia a cargo de la UGPP. Viene a haber un componente también de unos nuevos aportantes dentro del régimen subsidiado de salud, que van a tener un aporte también definido en la ley, que van a tener que utilizar un mecanismo de liquidación, y que tiene que tener, digamos, de alguna manera un mecanismo de control. Viene a haber también unos aportes que van con destino al microseguro y también al sistema de subsidio familiar, y esto es una población que hay que identificar, que hay que incentivar, pero también que hay que aportarle y ayudarle a que el cumplimiento de sus obligaciones en materia del piso de protección social sea un proceso sencillo, simple, eficiente, controlado, y que signifique simplemente que se va a dar un proceso que genere el cumplimiento de los deberes del ciudadano, y particularmente el pago de los aportes que corresponden, pero también evidentemente y de manera directa un proceso que legitime
el reconocimiento de esos derechos y las coberturas que se van a dar. Entonces, doctor Jorge, ¿cómo puede la tecnología, cómo puede el sector de operadores pila aportar a ese proceso de construcción y de desarrollo, pero además de volver realidad esta protección a través del piso de protección social? ¿Ya? No. Aló. Bueno, ya quedémonos acá. Yo creo que el reto grande que tenemos en Colombia con el tema de piso de protección social es muy grande, porque además las cifras son abrumadoras, cuando además todavía no está muy claro si son 5.8 millones de personas a las cuales van a empezar a hacer cotizaciones parciales de alguna forma, porque si además incluyen las personas del régimen subsidiado que van a tener que empezar a contribuir parcialmente, pues esta cifra puede ser bastante grande. Eso tiene, digamos, dos riesgos muy grandes. Uno, que haya, que si no hay suficientes controles tecnológicos, porque es la única forma de afrontar, digamos, este tema de control bastante grande, se van a escurrir de ser contributivos a ser parcialmente contributivos. Entonces hay un riesgo que si no se hace un control detallado de todos los procesos desde la relación laboral, pues obviamente se pueden bajar algunos que el día de hoy son contributivos totales, que haciendo, entre comillas, un esfuerzo importante, están pagando sobre la base mínima de cotización y se escurran hacia allá. Entonces va a tocar empezar a controlar. Puede que ficticiamente empecemos a ver en el país que los programas tipo webs que son parcialmente contributivos se están fortaleciendo, pero se están fortaleciendo a partir de que se escurran los que actualmente están haciendo cotizaciones sobre el piso mínimo de cotización que se está haciendo. Y segundo, que tenemos sobre los obligados, que ya partiendo del hecho de que existen relaciones laborales, pero que el día de hoy no hacen cotizaciones o se hacen cotizaciones por cuenta propias o como independientes, como los conocemos en Colombia, que estén haciendo contribuciones totales, pasen a hacer también contribuciones parciales a la seguridad social. ¿Y cómo controlamos ese tipo de relaciones? Lo cierto es que eso es como en las discusiones del salario mínimo. Se establece un salario mínimo en Colombia, pero hay millones de personas que ganan menos del salario mínimo, pero parece que nunca reconociéramos eso. Entonces yo pienso que el primer logro que hay que ponerlo desde la política pública es que se ha hecho explícito un asunto, los esfuerzos importantes desde los organismos internacionales de establecer un piso de protección social en todo el mundo. Creo que es un avance muy importante. Entonces, digamos, una de las labores importantes, más allá de lo tecnológico, que ya es algo que nos acompaña en el mundo entero, tenemos que arrancar a que sea explícito un problema. Son millones de personas que se tienen que hacer. Detrás de esto hay, aparte de la tecnología que tiene que estar disponible para que se pueda hacer, eso quiere decir el SAT transaccional, el sistema de afiliación transaccional funcionando adecuadamente en muy corto tiempo para poderlo hacer. Eso no puede seguirse extendiendo. Y abro un paréntesis, llevamos cerca de 10 años hablando de este tema transaccional en las afiliaciones. Esto es necesario abordarlo muy rápido y esto se necesita actores que estén interesados en invertir muy rápidamente y ante los cambios puedan abordarlos adecuadamente. Para eso, digamos, el sector está disponible para eso. Segundo, el tema de control hay que ejercerlo desde la tecnología. Y tercero, un tema que lo hemos mencionado, digamos, en varios puntos, pero hay que ponerlo sobre la mesa y explícito. Esto requiere asesoría dentro de los procesos de afiliación. Como no hemos tenido, digamos, una cultura en la sociedad nuestra, en Colombia, no hemos tenido de profundidad una responsabilidad de pagar la seguridad social, como el ejemplo que ponía el doctor Luis Adolfo al principio de las multas de tránsito. En Colombia creemos que hacer el fraude a la seguridad social es de campeones, es decir, el que
El que logra hacer el mejor fraude y se lo puede inventar mejor, y el mejor contador que tenga la empresa y puede hacer el fraude mejor, o el asesor laboral que le pueda asesorar a la empresa para que pueda evadir la seguridad social es el mejor. Creo que ahí tenemos que avanzar muchísimo en los temas culturales, pero en el fondo es una asesoría muy clara que le pueda decir al cotizante, al responsable de la seguridad social, qué es lo que tiene que pagar, cómo lo debe pagar adecuadamente para evitar luego problemas futuros que pueda hacer, pero sobre todo para impartir un tema de cultura de seguridad social. Y tal vez dejamos para las conclusiones porque creo que el tema de tiempo se nos está pasando, pero ahí hay que trabajar muchísimo y obviamente la tecnología de fondo para poder hacer los controles más adecuados. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, doctor Jorge. Sí, yo simplemente quiero resaltar algo. La tecnología tiene que ser un aliado para el desarrollo de las políticas públicas y, repito, para concretar y materializar todo lo que corresponde a este nuevo reto del país en materia de piso de protección social. Pero también, así como hemos hablado de calidad, como hemos hablado de aliado para el desarrollo de las políticas públicas, también tiene que ser el medio de control para que estas políticas públicas se encaminen en el desarrollo ya material y legal de los temas por donde debe ser. Me explico, el piso de protección social no puede ser una vía para que hoy los que están en un sistema plenamente contributivo se bajen a un piso de protección social y ahorren o evadan sus aportes a seguridad social. Claro, el piso está dado hoy para personas que ganan menos del salario mínimo y es tan sencillo como que en una relación laboral se pueda decir, venga, le pago menos del mínimo por un carácter salarial y por un carácter no salarial le pago el resto, con eso lo bajo a piso de protección social y me ahorro los aportes a seguridad social. Esas son cosas que pasan en el país desafortunadamente y repito, aquí hay que trabajar desde muchos frentes, especialmente en el tema cultural, pero eso tiene que preverse desde el componente y desde el desarrollo del piso de protección social. Y también en el otro sentido, también el piso de protección social tiene que estar preparado para que cuando la persona que esté en esa condición asuma, digamos, una capacidad de pago superior al salario mínimo, pues pueda progresar y pueda migrar y hay una portabilidad entre el piso de protección social y el sistema de seguridad social contributivo. Yo les digo, y esto es una opinión muy personal, yo me niego a que Colombia tenga dos tipos de seguridad social, una de primera clase y una de segunda clase o de clase económica. No, todos tenemos que estar en una clase ejecutiva o una clase con plenitud de los derechos y por eso el piso de protección social lo entiendo como una entrada hacia la formalidad, hacia la protección, digamos, de las personas en todos sus riesgos sociales, pero eso no es un punto de llegada, es un punto de partida. La gente tiene que terminar en la seguridad social y por eso el proceso tecnológico, repito, tiene que aportar en esas dos vías, doctor Jorge, como bien lo menciona, en la, digamos, en el control de que la gente no se baje al piso de protección social, pero también ayudar a que la gente que está en el piso de protección social suba a la seguridad social contributiva. Y evidentemente, por cuestiones de tiempo, nos toca ya ir cerrando pues este panel, pero simplemente quiero dejar, digamos, una reflexión final. Son muchos, digamos, los temas que uno puede afrontar para el país desde los temas tecnológicos, pero sin lugar a dudas, la seguridad social es un tema que necesita esencialmente de los procesos tecnológicos, que la tecnología determina parámetros de gobernanza, de buenas prácticas, que es la tecnología finalmente la que está acercando la gente a la seguridad social, que es la tecnología la que está desarrollando calidades en los servicios, que es la tecnología la que está generando el control, pero la tecnología sola no es suficiente. La tecnología necesita de unos desarrollos, de una política pública que la tenga presente, de unos desarrollos normativos, de unos desarrollos reglamentarios, de una gestión de los actores, de una cultura ciudadana y que ese trabajo armónico finalmente es el que va a desarrollar la progresividad social que demanda nuestra constitución política. Y solamente para cerrar, doctores, quiero decirles o quiero preguntarles en una frase muy concreta, ¿cómo ven ustedes que la tecnología, los operadores pila, la planilla integrada de liquidación de aportes debe encaminarse y debe aportar
a esa progresividad de la seguridad social en Colombia? O sea, considero que los operadores pila trabajamos de la mano y definitivamente el Ministerio de Salud como tal es el que nos da todas esas directrices. Ayer Maximino de la UGPP nos decía, pagar la seguridad social no es fácil, Juan Guillermo también lo repetía ahora, y es que no puede ser fácil cuando en el momento existen 5 clases de aportante, 12 tipos de aportante, 17 tipos de independiente, 15 tipos de planilla, 38 tipos de cotizante, 10 subtipos de cotizante, y todas esas mezclas como tal que se pueden dar como tal entre uno y otro tiene condiciones y reglas diferentes que para la persona común y corriente pues realmente es bien complicado hacerlo. Entonces creo que para poder anticiparnos y para poder de alguna forma visualizar y conocer como tal esa costumbre de pago como tal que trae un aportante y además de eso, qué es lo que tiene que pagar realmente para cruzar como tal con todas las bases de datos estatales. Creo que una de las cosas que en mi concepto debe manejarse es que debe haber como tal una reglamentación para bajar y disminuir como tal todas esas reglas que hay como tal en la pila y que el tema de la regulación sea mucho más concentrado, sea mucho más fácil desde la reglamentación para poderlo aplicar en la tecnología. Gracias, doctor José Jesús. Doctor Jorge. ¿Cambio? No, yo creo, y para abonar un poco aquí en el tiempo, yo creo que se requiere es actuar muy rápido. O sea, parte de lo que pasa en los temas de seguridad social que son bastante complejos es que las decisiones también se hacen bastante lentas. Es decir, duramos muchísimo tiempo en producir la política pública y una gran cantidad de tiempo luego en la implementación. Ahí es donde, de la mano de la experiencia que podemos decir aquí en Colombia del sector privado, que hemos estado trabajando de la mano de la ejecución de políticas públicas, porque en eso sí tenemos una claridad bastante grande, somos sector privado, pero que trabajamos en función de políticas públicas y con un fin que es contribuir a la seguridad social en Colombia, en la rapidez de la respuesta. Es decir, si seguimos esperando que sean los estados los que terminen respondiendo a la velocidad que se están dando los cambios de las relaciones laborales y que se adecúen las reglamentaciones y la tecnología para controlar, creo que es donde podemos poner un punto bien importante del sector privado aportando en la ejecución de políticas públicas, y creo que esa es la contribución que podemos hacer desde el sector, el doctor Luis. Gracias, doctor Jorge. Bueno, y finalmente yo pienso que hay que tener una normatividad rápida para permitir el pago de la seguridad social a los trabajadores de las plataformas digitales, tener una interoperabilidad con los sistemas de afiliación transaccional y promover todo el tema de la formalización del empleo y de la formalización de las empresas. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Yo simplemente ya para cerrar este espacio quiero dejar un mensaje, y es que el país no puede seguir avanzando en un desarrollo legal, normativo de la seguridad y de la protección social para después llegar a la materialización y a que la tecnología se tenga que acoplar a esos desarrollos que no han concebido, digamos, los procesos efectivos para llegar eso a la gente y a volverlos una realidad práctica en el país. Yo creo que el mensaje más importante que como sector podemos dejar hoy en este importante evento es que el trabajo articulado entre las políticas públicas, los desarrollos legislativos y reglamentarios, las gestiones de los distintos actores del sistema de seguridad social, la cultura ciudadana, que es muy importante, tienen que ir de la mano con el proceso tecnológico. Es decir, la construcción de los temas en seguridad social y protección social en el país tienen que contar con estos actores, porque si no, los procesos van a ser más difíciles de implementar o a veces imposibles de implementar.
a veces imposibles de implementar. Les doy un caso puntual. Cuando se pensó en su momento en el proceso de cotización por semanas en el país, fue un proceso eminente y puramente reglamentario. No se tuvo en cuenta el componente tecnológico, y ese componente en el proceso de construcción hubiese aportado muchísimo, lo hubiese hecho más fácil, más expedito y realmente más eficiente. Por eso simplemente el mensaje es: la tecnología es un aliado necesario para estos procesos sociales, para el desarrollo de las políticas públicas y para llegarle de verdad a la gente con el reconocimiento y la protección efectiva de sus derechos. La tecnología es el mejor amigo para estos procesos, para estos cambios y para estos nuevos retos que afronta el país. A nuestros panelistas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Reitero especial agradecimiento a la OIS, a la doctora Gina Magnolia Riaño, a la Procuraduría General de la Nación, a los asistentes del día de hoy por soportarnos este tiempo, y de verdad ha sido un gusto poderlos acompañar en este espacio. Muchas gracias.